han bautizado, yo siempre le estoy invitando, y si hay alguna persona que no tiene al Señor en su corazón, pues que no lo piense más. Jesucristo vino a salvarnos, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que creyera en Él sea salvo y tenga vida eterna. Entonces, este es un mensaje. Si hay alguna persona aquí que visita, o alguna persona que no tiene a Dios en su corazón, o alguna persona que ya lo tiene y no se ha bautizado, que no lo piense más, que dé el paso. Entonces, yo voy a estar entregando hoy esta parte del ministerio de la predicación a mi hijo Josué, con mucho gozo y mucha alegría. Buenas tardes, hermanos. Estamos contentos de ver cómo los hermanos van a las aguas del bautismo para dar testimonio público de la obra de Cristo en la vida de ellos. Y es un día de gozo. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepienta, ¿qué es lo que sucede en el cielo? Hay fiesta. Así que esté seguro de que Dios ha hecho una fiesta en el cielo por cada uno de nosotros, en sus ángeles. Vamos a orar y poner la palabra en las manos del Señor para que sea Él quien hable. Padre bueno, te adoramos. Gracias por estos hermanos que han bajado las aguas del bautismo. Bendícelos. Que ellos puedan crecer espiritualmente, que puedan tener gozo. Mira a aquellos que no han decidido bajar, pon en sus corazones a hacer este mandamiento tuyo, para decirle al mundo, Dios nos ha cambiado y estamos unidos a Cristo. Y Dios nos ha salvado. En el nombre de Cristo te adoramos. Amén. Vamos a estar hablando un poco del bautismo, ya que hoy celebramos los bautismos y siempre es bueno recordar aspectos del bautismo. La Biblia habla en varias ocasiones del bautismo. No hay tiempo para abarcar todo lo que la Biblia dice del bautismo, pero rápidamente vamos a ver algunas ideas básicas que están en la Biblia y que todo creyente debe entender. Y voy a empezar con una historia que está en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26. Esto es la versión Nueva Traducción Viviente, una versión más sencilla. Y voy a estar leyendo esta historia. En cuanto Felipe era un cristiano, ahí en la iglesia primitiva, dice, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto, que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía. Era un cristiano, un buen cristiano, un cristiano que obedecía a Dios. El ángel lo mandó. Si vamos en la Biblia, muchas veces Dios manda a los ángeles a decirle cosas a las personas, y las personas, o Dios mismo viene a decirle cosas a las personas, y las personas como que no quieren hacerlo, y Dios tiene que ponerse duro para que las personas obedezcan. Pero aquí la Biblia no menciona nada. Este hombre obedeció la voz de Dios y se fue para el desierto. Habría que ver qué diría yo, qué diríamos nosotros si Dios nos manda al desierto o a algún lugar difícil a predicarle a alguien. Bueno, aquí se encuentra con el tesorero de Etiopía, un señor importante, seguro que andaba con guardaespaldas, etc. Dice, era un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. Es decir, el hombre que estaba a cargo de todo el dinero de la reina. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Esto era un prosélito judío, él no era cristiano. Él creía en Dios, a la manera que creían los judíos, seguían la ley de Moisés, pero no era un cristiano, él no creía en Cristo. Pero como toda buena persona que sigue la religión judía, él leía el Antiguo Testamento. Y fue a Jerusalén a adorar y estaba de regreso. Dice, y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Es decir, estaba leyendo la Biblia. Sabía que era de Dios, pero no lo entendía. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Y nosotros tenemos que tener los oídos abiertos, el corazón abierto, la mente abierta, porque Dios muchas veces nos da oportunidad de hablarle a alguien y desperdiciamos esa oportunidad. Tenemos que, como dice el hermano Iván, orar para que Dios nos dé esa pasión. Siempre el hermano Iván está pidiendo oración por eso, y a mí me toca el corazón cuando lo veo a él pidiendo por eso. Orar para que Dios nos dé la pasión, la inquietud de predicarle a otras personas. Y sin pena, sin miedo.
Porque Dios pone la palabra en nuestra boca. Dios es el que se encarga de salvar a la gente, no nosotros. Nosotros simplemente llevamos el mensaje. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Y Felipe se acercó corriendo. No se demoró, él fue rápido a obedecer a Dios. Y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Y Felipe preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos todos los cristianos. Porque en muchas partes en la Biblia que no entendemos, necesitamos que alguien nos la explique. Y mucha gente que no es cristiana también lee la Biblia, pero si no le explican claramente lo que significa, es difícil entender el mensaje. ¿Entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Este hombre está leyendo el libro de Isaías, no entiende nada, él quiere entender, pero él tiene necesidad de que alguien le explique. Y aquí vemos lo fundamental y lo básico y lo necesario que es el discipulado, que es el hecho de que un cristiano le hable al otro, que un cristiano de más experiencia le explique al otro la Biblia. Eso es discipulado. La iglesia está basada en el discipulado y tenemos que enseñarnos los unos a los otros y enseñar a otros y dejarnos enseñar por los que tienen más experiencia y enseñar a los que tienen menos experiencia de manera responsable y hasta que Cristo venga. ¿Y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe, mira, le ruega, le pide que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente, y esto es lo que estaba leyendo este señor y no entendía. Lee lo siguiente, escrito por Isaías: como oveja fue llevado al matadero, como cordero en silencio ante sus trasquiladores, y no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Y dice el eunuco, preguntando a Felipe: dime, ¿habla el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Y era normal que el eunuco tuviera esta duda, porque en la tradición judía había personas que decían que esta persona sufriente era el pueblo de Israel, otros decían que era el mismo profeta y otros decían que era el Mesías venidero. Sabemos que está hablando de Jesucristo, que murió en la cruz y sufrió para el perdón de nuestros pecados. Y dice aquí, en el versículo 35, entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, porque toda la Biblia de Génesis al Apocalipsis habla del pecado del hombre y de la salvación que Dios nos presenta mediante Jesucristo para ser parte de su familia y salvarnos. Dice, y comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Es una buena noticia. El Evangelio es una noticia maravillosa. Cuando usted enciende la radio, el televisor y el internet, todas las noticias son malas o son mentiras. Quiere decir que todo es malo, porque si es mentira también es malo. Sin embargo, el Evangelio posiblemente sea la única buena noticia que hay en el mundo hoy en día. La noticia de que merecemos el infierno, pero que por nuestros pecados estamos separados de Dios por nuestros pecados, pero mediante Cristo podemos encontrar salvación, justificación, perdón y amistad con Dios y vida eterna con Cristo para siempre y evitar el castigo eterno del infierno. Eso es una noticia buenísima. Usted no puede disfrutar esta noticia si usted no cree que usted es pecador y merece el infierno. Pero cuando usted llega a esa convicción, usted dice: gracias, Señor, por salvarme y por mostrarme tu palabra y por mostrarme el camino a Dios que es Cristo. Jesús dice, mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Ya Felipe le habló del Evangelio de Cristo, de lo que hace Cristo, le habló del pecado, le habló del perdón, le habló de la justicia. Ya Felipe le habló del arrepentimiento. Y llegaron a un lugar y había agua, quizás era un oasis porque iban por el desierto. Llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: mira, allí hay agua. Ya le había hablado del bautismo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Había un interés. ¿De qué era el interés? Sí, Felipe quería que se bautizara, pero ¿de quién surgió el interés? Del eunuco. Oye, a veces cristianos en la iglesia que llevan años en la iglesia y años y si quiere bautizar, no, todavía creo que no estoy preparado. No está preparado. Este hombre creyó en Cristo, sintió y creyó que la salvación de Cristo era para él, se agarró de la promesa y quería ser bautizado. Con ese acto él quería decirle a la gente, a Felipe, a sus seguidores y a él mismo y a Dios: gracias
por haberme unido a Cristo. Gracias por haberme metido dentro de Cristo. Dice, ¿qué impide que sea bautizado? Hay algo que impida, hay algo que no me deje ser bautizado. Y ordenó que detuvieran el carruaje. Descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Este hombre fue salvo porque conoció a Cristo. Y cuando él bajó a las aguas del bautismo, él simplemente estaba haciendo una declaración pública de que Cristo lo había salvado, de que él se había unido a Cristo. Si usted se casa, ¿qué se hace? Una boda. Si usted se casa, se hace una boda. Normalmente, a veces va más gente, a veces va menos gente, pero y cuando más privado, bueno, los familiares y los amigos, pero se hace una boda. Porque usted públicamente quiere dar a conocer que usted se está uniendo a esa persona. Usted se casa, se está uniendo a esa persona y quiere hacerlo público. Usted no se está casando escondido. Si usted se gradúa de la universidad, ¿qué es lo que se hace? Una graduación. Ahí hay una fiesta, le entregan el diploma, hay aplausos, hay fotografías, se está haciendo público. Hoy el mundo entero quiere hacerlo todo público. Usted va a Facebook, YouTube, Instagram, está la gente haciendo pública sus vacaciones en Punta Cana, la gente por acá haciendo pública su paseo a Disney, la gente por acá haciendo público que me subí en la Torre Eiffel y me tiré de una soga esa. Y mire, yo me acerqué 2 centímetros, un alligator, vamos a hacerlo público. Pero aquí el bautismo es para hacer público que estoy unido a Cristo, que estoy sumergido en Cristo, que estoy dentro de Cristo, que el Espíritu Santo está en mí, que pertenezco a la familia de Cristo. Es hacerlo público delante de las personas. Antiguamente los bautizos eran en ríos y en playas, hoy también se practican, son públicos, la gente puede ver. Tú le estás diciendo a la gente, yo estoy unido a Cristo, Él me salvó, Él me limpió, Él me llevó de muerte a vida. Imagínese que usted esté casado y usted no quiere usar su anillo de compromiso. Bueno, pero ¿por qué no quiere usar el anillo de compromiso? Bueno, es como un cristiano que no quiera bautizarse. O que usted es un novio y una novia y el novio le dice a la novia, vamos a casarnos, tengo todo el dinero ahorrado para la boda, ya hablé con los músicos. Y dice la novia, no, ¿cómo que no? ¿Tú no me quieres? Sí, yo sí te quiero, pero no quiero casarme. ¿Pero por qué no quieres casarte conmigo? No, es que yo no sé si te quiero. ¿Cómo que no vas a decir si me quieres? Sí, pero yo no sé si en el futuro tú me vas a ser fiel o yo te voy a ser fiel a ti. Y si yo te traiciono, y si después dejo de quererte, y si después dejas de gustarme, no, es que yo no soy muy buena para ti. Esa es la actitud de un cristiano que viene a la iglesia, que cree en Cristo, pero no se quiere bautizar. No quiere decirle al mundo, Cristo me cambió, estoy unido a Cristo. Estoy unido a Cristo. Y es normal que a veces eso pase en las iglesias. Hay personas que se han bautizado 4 o 5 veces. Estaba leyendo un libro de un señor que él se bautizó cuando era niño, cuando era un bebé, porque nació en una familia católica. Después, cuando tenía entre sus 10, 12 años por ahí, se volvió a bautizar cuando terminó el catecismo para confirmar el primer bautismo que hizo. Después, ya cuando era un jovencito, un amigo de él le dijo, oye, vamos a una iglesia para que organices tu vida. Está bien, vamos a organizar mi vida. El pastor le dijo, dentro de 2 semanas te vamos a bautizar y cuando te bautices te vas a convertir en cristiano. Y por 4ª vez, ya cuando conoció a Cristo de verdad y tomó más madurez en el estudio de la Biblia y entendió las cosas, por 4ª vez se bautizó para declarar públicamente que él estaba unido a Cristo. Y entonces es normal que en las iglesias haya confusión. Cuando yo tenía 9 años de edad, los niños no se bautizan, pero estoy hablando de cuando yo tenía 9 años de edad. Usted busque, vaya a las escuelas y vea a los elementales y vea a los niños de 9 años de edad. De inocencia no tienen nada. Cuando yo tenía 9 años de edad, yo sabía lo que era bueno y lo que era malo. Sabía lo que le agradaba a Dios y lo que no le agradaba a Dios. Sabía lo que era pecado y lo que era santidad. Cuando yo tenía 9 años de edad, sabía que yo merecía el infierno y que yo necesitaba a Cristo para perdón de mis pecados. Y llegó a la casa de mi padre un día un señor llamado Román, pastor en Cuba, y está en el cielo con el Señor. Y yo le dije, pastor, y yo le dije a mi papá, estaba hablando con mi papá de eso, papi, yo sé lo que es bueno y lo que es malo, y yo sé que yo hago lo malo. Yo necesito el perdón de Cristo. Yo tenía 9 años.
Y ese día estaba ese pastor de visita y dice, mira, para conversa con Orozmán. Y yo conversé con Orozmán y hice la oración de fe y él me explicó el evangelio. No porque yo no lo supiera, así, es como que confirmando. Y yo como que recibí a Cristo ese día. Me bauticé quizás 10 años después. Me bauticé quizás 10 años después. ¿Por qué? No porque era un niño. Yo crecí pensando, yo no puedo bautizarme porque todavía no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente santo, todavía hay pecados en mi vida. Yo no puedo bautizarme así. Y no, estaba equivocado. El bautismo es que yo me uní a Cristo. Mediante esa unión con Cristo, la justicia de Cristo, el expediente limpio de Cristo es pasado a mi nombre. Mi expediente sucio que me hace merecedor del infierno es pasado a nombre de Cristo cuando Él murió en la cruz. La justicia, el expediente limpio de Cristo es puesto a mi nombre. Cristo cargó con mis pecados en la cruz. Y cuando yo conozco a Cristo y cuando acepto que soy pecador y acepto que Cristo es el que me salva, que Cristo es el Hijo de Dios y que Cristo es Dios y que vino al mundo, nació como bebé, vivió como hombre y murió por mis pecados y resucitó, entonces Cristo en mí es el que me ayuda a ir luchando contra mis pecados y a ir dejando los restos de la vieja naturaleza que hay en mí y que hay en usted. El bautismo significa que me uní a Cristo. Cuando usted se une a Cristo, usted empieza a cambiar. Y vamos a estar cambiando hasta el día que Cristo venga a buscar. Siempre hay necesidad de cambio en cristiano. Y la Biblia es clara en eso. Cuando lo veamos cara a cara, entonces seremos como es Él. Yo debía haberme bautizado, si yo hubiese aceptado a Cristo en la época de Juan el Bautista, en la época de Cristo, en la época de Pablo, me hubiese bautizado en cuanto hubiese recibido a Cristo. Dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu Santo del Señor arrebató a Felipe, y se lo llevó de forma milagrosa. El eunuco nunca más volvió a ver a Felipe, pero siguió su camino con mucha alegría. ¿Por qué siguió con alegría? Al final entendía la palabra, al final sabía que era pecador y al final había encontrado el camino a Dios, que es Cristo. Y se dio cuenta, estoy unido a Cristo, soy salvo porque estoy unido a Cristo, mis pecados son perdonados porque estoy unido a Cristo, y mediante este acto de bautismo estoy haciendo público. Es como una celebración. Estoy haciendo público. Usted se puede casar con el abogado, firma, y nadie se enteró, pero eso no es público. Y Jesús se bautizó, Jesús mismo se bautizó. Jesús no se bautizó porque Él necesitara lavarse, porque Él necesitara perdón de pecado. Jesús se bautizó para identificarse con nosotros. Él cumplió con toda la ley. Él hizo todo lo que nosotros no hicimos, ni hemos hecho. Él se bautizó. Y una vez que se bautiza, el Espíritu Santo baja en forma de paloma y Dios dice desde el cielo, este es mi Hijo amado, estoy complacido con Él. Con eso estaba diciendo, mi hijo es santo, nunca ha pecado. Las demás personas que iban a bautizarse con Juan el Bautista iban porque reconocían que eran pecadores. Jesús no se bautizó, no podía reconocer que era pecador porque no lo era, así que no se bautizó por eso. Se bautizó para identificarse con nosotros, se bautizó para ser humilde, se bautizó para cumplir con las demandas de Dios. Y con esa declaración, Dios aclara eso. Este es mi Hijo amado, estoy complacido con Él. Pero como el bautismo es el símbolo de la unión nuestra con Cristo, cuando usted está en Cristo, Dios puede decir lo mismo de nosotros. Puede decir, Armando es mi Hijo amado, estoy complacido con Él. ¿Porque Armando es bueno? No, porque Armando ahora está unido ¿a quién? A Cristo. Es contado por bueno. Puede decir, Sonia es mi hija y estoy complacida con ella. ¿Por qué es buena? No, porque ella está unida a Cristo y ahora es contada como buena. Yo puedo decir, Dios puede decir de mí, Josué es mi Hijo amado y estoy complacido con Él. ¿Porque yo soy bueno? No, yo merezco el infierno. ¿Pero por qué? Porque yo estoy unido a Cristo y soy contado como bueno. El bautismo. Usted coge una esponja y la mete dentro de un vaso de agua, ¿qué sucede? Se llena de agua. Ese es el símbolo del bautismo. Estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de Cristo, estamos unidos inseparablemente con Cristo.
Ese es el significado del bautismo. Dejamos atrás la vida vieja y ahora tenemos una vida nueva con Cristo. Hay otro momento en la Biblia que se habla del bautismo. En Hechos capítulo 2, versículo 36, dice: por lo tanto, esto es el día del Pentecostés, el día que el Espíritu Santo viene sobre los cristianos, el día que nace la iglesia. Pedro da su primer discurso evangélico en Jerusalén para aclarar lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús, a los israelitas, a los judíos, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, no hay salvación si primero no hay un arrepentimiento. Yo necesito saber que yo soy malo, yo soy pecador, mi pecado me separa de Dios, me hace merecedor del infierno. Entonces, cuando yo estoy convencido de eso, entonces yo busco a Cristo. Si usted cree que hizo algo malo, pero no busca a Cristo para limpiar su vida, para que sea el que le salve su vida, para que perdone su vida, se arrepintió por gusto. El arrepentimiento es el reconocimiento de mi pecado y buscar a Cristo. No basta con el reconocimiento del pecado, hay que buscar a Cristo, porque mucha gente reconoce que hizo algo malo, pero rechaza a Cristo. Es lo peor que hizo. Por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Ustedes mataron al Mesías. Murió, resucitó, fue al cielo y ustedes siguen sin creer en Él. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Cuando usted le predica a una persona o cuando usted se le fue predicado el Evangelio y usted reconoció, se le habló del pecado, eso tocó su corazón. El Espíritu Santo estaba ahí tocando el corazón de usted, diciendo: tú eres pecador. Dice la Biblia que el Espíritu Santo convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Claro, Pedro estaba hablando de parte de Dios, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: mira lo que ocurre cuando los israelitas que estaban ahí se dan cuenta que han pecado contra Dios, contra Cristo. Y le dijeron a ellos, a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Sí, si matamos a Cristo, si nos portamos mal con Dios, si somos dignos del castigo de Dios, ¿qué podemos hacer? Pedro contestó: cuando uno dice, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados. Primer paso. Reconoce que eres un pecador, que mereces el infierno, que tu maldad te separa de Dios. De hecho, nacimos siendo pecadores. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Es decir, no solamente decir: ay, hice algo malo, ir a Cristo. Y Cristo es el único camino a Dios. Y ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Declarar que nos vamos a unir a Cristo públicamente para perdón de sus pecados. Estuve revisando. Básicamente, no es que hay que bautizarse para que Dios nos perdone. Es que cuando uno recibe a Cristo, cree en Cristo, el Espíritu Santo automáticamente viene al corazón de uno. De lo contrario, sin el Espíritu Santo no hay ser humano que pueda genuinamente recibir a Cristo, unirse a Cristo. Y lo que está diciendo Pedro aquí es: únanse a Cristo, bautícense, háganlo públicamente. El bautismo es la unión a Cristo y es la declaración de que he sido salvo por Cristo. Y Pedro le estaba diciendo: únanse a Cristo y bautícense para que hagan público su arrepentimiento y su unión a Cristo. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Si ustedes revisan el libro de los Hechos, está lleno de bautizos. Pablo iba para Damasco con cartas que lo autorizaban a meter preso a los cristianos, porque él odiaba a los cristianos, él odiaba a Cristo. En el camino a Damasco, Cristo se le apareció, lo tumbó en el piso, lo dejó ciego, y dijo: Señor, ¿quién tú eres? Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo se levantó: ¿qué quieres que yo haga? Ve a Damasco y se te dirá lo que vas a hacer. En Damasco estuvo 3 días Pablo, ciego. Y Dios le dijo a otro cristiano llamado Ananías: oye, ve y ora por Pablo para que recobre la vista. Ananías fue, oró por Pablo, recobró la vista. ¿Qué fue lo que hizo después? Lo bautizó. Oye, bautizar a Pablo, que hace 3 días estaban matando cristianos y persiguiendo cristianos.
Pablo se arrepintió, Pablo tuvo un encuentro con Cristo, Pablo ya se unió a Cristo. Si Pablo tuviera los días de hoy, le hubiese costado trabajo bautizarse. De hecho, cuando en su mismo momento, al principio los cristianos no querían aceptarlo, diciendo que se estará haciendo cristiano para traicionarnos, se estará infiltrando. Pero Pablo fue bautizado. Inmediatamente que él creyó en Cristo, fue bautizado. Porque él no podía posponer eso. Él tenía que hacer público que él se unió a Cristo. Pablo se bautizó. También hay otra historia en la Biblia donde un centurión romano llamado Cornelio manda a buscar a Pedro, porque ese centurión recibe una visión de un ángel. El ángel le dice: ve, manda a buscar a Pedro, él te va a explicar lo que tienes que hacer. Pedro va, visita a Cornelio. Cuando llega a casa de Cornelio se encuentra toda la familia de Cornelio, todos los amigos, un montón de gente allí con Cornelio. Estos no eran judíos, estos eran gentiles, no pertenecían al pueblo judío. Y Pedro les empezó a predicar la nueva noticia de Cristo. Dice que todavía estaba hablando, no había terminado de hablar. Todos ellos recibieron el Espíritu Santo. Inmediatamente fueron bautizados. Todos ellos creyeron. Todos ellos fueron bautizados inmediatamente. Todos ellos hicieron una declaración pública: nos hemos unido a Cristo. Nuestros pecados han sido perdonados. Pablo y Silas estaban en la cárcel, cantando himnos a Dios y orando. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, alabando a Dios, a las 12 de la noche más o menos, hubo un terremoto. Se cayeron las cadenas de los presos, se abrieron las puertas. El carcelero se fue a matar porque dijo: bueno, si se escapan los presos pago con mi vida, mejor me suicido. Pablo le gritó: no te hagas ningún mal. Y entonces el carcelero corrió hacia ellos y le dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En otras palabras, únete al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Milagrosamente nadie se escapó, todo salió bien. Y el carcelero se llevó a Pablo y a Silas para su casa. El carcelero se llevó a Pablo y a Silas para su casa. Allá en la casa del carcelero, el carcelero le lavó las heridas a Pablo y a Silas. Pablo y Silas le predicaron la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, la buena noticia de salvación, al carcelero y a toda su familia. Ellos creyeron, ellos fueron bautizados en ese momento y estaban contentos por haber escuchado la buena noticia y haber recibido a Cristo, haberse unido a Cristo. Revise el libro de los Hechos. Todas las personas que recibían a Cristo con gozo y estaban claras de lo que habían hecho y de lo que había sucedido en sus vidas, eran bautizados. Estaban haciendo público lo que acababan de hacer. Y el Señor Jesús no solamente se bautizó para dar ejemplo, sino que cuando el Señor Jesús ya ascendió al cielo, ¿qué le dijo a sus discípulos, a los apóstoles? Ir por todo el mundo a ser discípulos, enseñándole todas las cosas que yo les he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando las personas crean en mí, cuando las personas me confiesen delante de los hombres que me aceptan, es porque se han unido a mí. Que se bauticen y demuestren públicamente. Demuestren públicamente. Usted ve los carros por la calle con stickers. Y cuando usted ve los stickers en los carros, usted sabe cómo piensa la gente. Yo apoyo a esta persona, yo apoyo a este otro, a mí me gusta esta película, a mí me gusta esta otra. Nosotros no necesitamos usar stickers. Aunque está bien que ponga un sticker de la Biblia. Allá mi papá en Cuba en el carro tenía un sticker que decía: la Biblia es mi guía. Y una jefa que yo una vez usé el carro que era mi trabajo y la jefa me dijo: oye, aquí no vengas más con ese carro que dice la Biblia es mi guía. Porque estás diciendo que es una forma pública de decir que eres cristiano. Lo mismo pasa el bautismo. El bautismo es la forma de gritar alegremente al mundo que estamos unidos a Cristo y que hemos sido liberados del infierno. El bautismo es parte del discipulado. Las personas se bautizan y empiezan a aprender de Cristo, empiezan a aprender qué significa estar unidos con Cristo. Y es importante, dice la Biblia, Jesús dijo: el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando usted se bautiza, usted está confesando a Cristo, está diciendo: estoy unido a Cristo. Cuando usted dice: no, yo no quiero bautizarme, quiero esperar, no, es como diciendo: no, yo no quiero unirme a Cristo. Quizás usted no sabe lo que está diciendo, y nosotros tenemos que entender eso.
Como les dije, yo acepté a Cristo a los 9 años. Me bauticé quizás 10 años después, como a los 19. Y aún el día que me bauticé, entré a las aguas del bautismo con resentimiento. Bueno, yo debería estar entrando aquí. Yo debería estarme metiendo aquí. Me metí con miedo. Y si Dios me castiga por meterme en estas aguas indignamente. No. Dios me limpia. Dios me ayuda con mi indignidad. La sangre de Cristo fue derramada para eso. Si yo tenía en mi corazón lucha y tristeza porque veía que mi vida no iba como debería ser, era porque el Espíritu Santo y la palabra de Cristo estaban lacerando mi corazón, como laceró el corazón de los judíos, esos a quien Pedro le predicó. Y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Laceró mi corazón, como fue lacerado el corazón del carcelero, y dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Si esa inquietud está en tu corazón es porque el Espíritu Santo está ahí. Y yo bajé a las aguas del bautismo con miedo. Yo no estoy preparado para meterme aquí. Yo todavía tengo mucho pecado en mi vida, tengo cosas que arreglar en mi vida. Yo todavía no estoy bien con Dios. ¿Cómo no voy a estar bien con Dios si yo acepté a Cristo? Y todo lo que es de Cristo se me dio. Dice la Biblia, porque a todos los que creyeron en su nombre, a los que recibieron su nombre, en el nombre de Cristo, ¿qué se les fue dado? Les fue dado el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y recibimos todo lo que Cristo recibe. Cristo murió, Dios nos cuenta como muerto. Cristo fue castigado, ya Dios nos contó como castigado. Cristo pagó, ya nosotros pagamos. Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Cristo va a vivir eternamente en el cielo con Dios. Nosotros vamos a vivir eternamente en el cielo con Dios. Somos amados mediante Cristo. Eso es lo que significa el bautismo. Unión a la familia de Dios, perdón de pecados, arrepentimiento. Estamos metidos dentro de Cristo y estamos unidos a Cristo. Y que también explica que el bautismo es que somos parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo visible de Cristo. Hay muchos textos que hablan del bautismo, muchas más cosas que explicar, de cómo debe ser nuestra vida, no antes y después de bautizado, sino antes y después de haber conocido a Cristo, de cómo debemos luchar contra el pecado. Pero no hay tiempo ahora de leerlo aquí todos. Voy a rápidamente a leer Romanos 6, a partir del versículo 4. Dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo. Todo lo que le pasó a Cristo es como si no hubiese pasado a nosotros. Estamos pegados a Él, unidos a Él. Eso es bautismo. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Bautismo, unión con Cristo. Tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Nosotros no vivimos una nueva vida después que nos bautizamos, sino después que nos unimos a Cristo y lo confesamos. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Y sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, nuestra vieja naturaleza, fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Por eso nosotros no podemos servir al pecado, tenemos que servir a Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de esto. Esto de morir con Cristo no es que nos mataron físicamente. Es que cuando aceptamos a Cristo, el sacrificio se añade a nosotros, es como si hubiésemos muerto con Él. Porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. Nosotros podemos morir físicamente, pero cuando resucitemos, para estar en el cielo con Dios, vamos a estar eternamente vivos con Dios. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Una vez que nosotros recibimos a Cristo, nos unimos a Cristo, hemos empezado a vivir para la gloria de Dios. Cada día vamos a hacerlo mejor. Mientras más conozcamos a Cristo, mientras más vivamos la unión con Cristo, vamos a obedecerlo mejor. También ustedes deberían considerarse, como nosotros, como hermanos, como compañeros de trabajo, como compañeros de vida, como compañeros de vida, como compañeros de trabajo, como compañeros de vida, 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 como compañe
muertos al poder del pecado. A la hora de pecar, considérate muerto. Acuérdate de que estás unido a Cristo. Y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. A la hora de obedecer a Dios, acuérdate que estás unido a Cristo. Pablo lo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo decía, las cosas malas que hago son de los restos pecaminosos que están en mí, pero las cosas buenas que hago, los sacrificios que hago por Cristo, no soy yo que los hago, es Cristo en mí. Estoy bautizado, el Espíritu está en mí, estoy unido a Cristo. Y para concluir, voy simplemente a leer una nota. ¿Qué cosa es el bautismo entonces? ¿Qué incluye? Arrepentimiento de pecados, reconocimiento de Jesús como Dios, Señor, Salvador y único camino a Dios, unión e identificación con Cristo Jesús en su muerte, resurrección, propósito y en sus beneficios. Jesús fue nuestro sustituto en el pecado y la justicia de Él, su expediente limpio, es puesto a nombre nuestro. Es un reconocimiento de que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, perdonados y se nos ha dado al Espíritu Santo. Somos salvos, somos nueva creación, somos nacidos de nuevos. El Espíritu de Dios ha venido a morar en nuestras vidas. Somos parte de la familia de Dios y del cuerpo de Cristo en la iglesia. En una simple oración, resumiéndolo, el bautismo no es nada más y nada menos que estamos completamente unidos a Cristo. Y es una profesión pública de lo que hicimos el día que recibimos a Cristo. Por eso,